Buenas tardes, soy el doctor Gustavo Tagle Carvajal, soy cirujano general, médico asistente del servicio de cirugía número 2 del Hospital Daniel Alcides Carrión. El tema a tratar va a ser cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. La cirugía mínimamente invasiva es el conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas que por visión directa o endoscópica o por otras técnicas de imagen utiliza vías naturales o mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar en distintos territorios de la economía humana. Este concepto ya se afianzó en el año 2004. También es denominada como cirugía laparoscópica o cirugía asistida por laparoscopio. El término laparoscopía se le da a un grupo de operaciones realizadas con la ayuda de una cámara colocada en el abdomen. Originalmente, la laparoscopía se usaba para procedimientos ginecológicos tales como la ligadura de trompas, pero en la actualidad permite realizar cirugía mínimamente invasiva practicando solo una pequeña incisión o pequeñas incisiones en el abdomen. La cirugía mínimamente invasiva puede ser aplicada en multitud de especialidades médicas, ya que se trata de un concepto global que marca hoy día casi todas las disciplinas médicas, como ginecología, urología, traumatología, cardiología, cardiovascular, neurología, etc. Dentro de las ventajas que ofrece frente a la cirugía abierta está una drástica reducción en el dolor. Además, hay una recuperación acelerada del paciente. Existe una reducción en la ayuda de cuidados críticos y la estancia hospitalaria es menor. Mejora la función pulmonar posoperatoria. Mejora la calidad de vida del paciente. Hay una reducción de la necesidad de rehabilitación cardíaca para pacientes hospitalizados. Y existe también unos mejores resultados estéticos en cuanto a la cicatrización. La historia de la cirugía mínimamente invasiva se remonta a años mucho más antiguos en la historia. Los instrumentos que ayudan en la visualización del aspecto interno del cuerpo fueron usados tan temprano como en los días de Hipócrates y de la antigua Roma. Un espéculo vaginal de 3 hojas, el cual es muy similar al espéculo vaginal de los tiempos modernos, fue encontrado en las ruinas de Pompeya en el año 70 después de Cristo. Esto demuestra el interés de nuestros antecesores de observar los órganos internos del cuerpo humano. El examen del interior del cuerpo fue entorpecido por problemas tales como inadecuada iluminación y la profundidad superficial de penetración. Pero ya Philip Bossini, de Viena, Australia, en 1805, diseñó el primer endoscopio moderno, al que lo denominó Lichleiter, conductor de la luz, que superó las deficiencias de estos sistemas por transmitir luz dentro del cuerpo del individuo. Antoine Jean Desormeaux, cirujano francés, introdujo un nuevo endoscopio versátil en el año 1856. Este quemaba gasógeno, una mezcla de alcohol y trementina. La luz producida fue llevada dentro del tubo por una serie de espejos reflectores. Una buena iluminación fue alcanzada sobre los órganos internos tales como uretra, vejiga y vagina. El mayor impedimento de este aparato fue el riesgo de causar quemaduras al paciente, ya que la lámpara de llama fue usada como fuente de luz. Julius Brooke introdujo el concepto de conducción de la luz de fuentes diferentes de los espejos reflectores. En 1879, Maximilian Nitze desarrolló un cistoscopio con una serie de lentes y guías de platino como fuentes de luz. Neumann de Glasgow en 1883 introdujo la fuente de luz miniaturizada. Ahí podemos apreciar esa imagen de los primeros cirujanos laparoscopistas.
George Kelling, cirujano alemán, fue el primero en usar un cistoscopio en un perro vivo. Esto lo expuso en un congreso de naturalistas y médicos alemanes en Hamburgo en 1901. Él introdujo aire ambiental mediante una aguja, creando un neumoperitoneo, a lo que le llamó colioscopía. Hans Christian Jacobaeus, cirujano sueco de Estocolmo, reclamó haber hecho el procedimiento en humanos. Sollishofer, de Suiza, defendió el uso de CO2 para insuflar en vez de aire filtrado o nitrógeno, para evitar explosiones intraabdominales y promover rápida absorción del gas. Stone defendió el uso de empaquetaduras para evitar la fuga de aire. Orloff introdujo los trócares piramidales. Karls, médico alemán, introdujo el endoscopio oblicuo de visión frontal de 135 grados. Boetz, cirujano sueco, realizó la primera ligadura tubárica laparoscópica con electrocoagulación en el año 1936. En el año 1938, John Beres desarrolló una aguja cargada con un resorte para la creación del neumotórax en pacientes con tuberculosis. Actualmente, esta aguja es usada para realizar el neumoperitoneo. En 1950 surgieron dos cambios, la luz fría y el sistema de lentes de Hopkins-Roth. Forster introdujo la iluminación por tecnología de fibra óptica. En 1953 Hopkins inventó el sistema de lentes. Fue un gran cambio para los endoscopios. Kurt Sendt, ginecólogo alemán, inventó el insuflador automático que mantenía la presión intraabdominal en el año 1966. También este cirujano realizó la primera apendicectomía en el año 1983. Hasson en Chicago inventa el acceso alternativo del neumoperitoneo. En 1985, Charles Philippi y Fred Moll realizaron la primera colecistectomía en perros. Ahí podemos apreciar al Dr. Heinz Karl usando su endoscopio. Kursen, que fue el que introdujo el insuflador. Erich Muth realizó en Alemania su colecistectomía en septiembre de 1985. Presentó su trabajo en abril de 1986 en el Congreso de la Sociedad Quirúrgica Alemana en Múnich. Herr en 1982 realiza la primera reparación laparoscópica de hernia. Bercy describió colangiogramas intraoperatorios laparoscópicos en 1991. Sakier reportó exploración transcística y Stroker reportó coledocotomía y exploración de vías biliares con colocación de un tubo de Kerr. Katouda realizó seromiotomía anterior en enfermedad ulceropéptica. Byler y Zucker en Estados Unidos popularizó la vagotomía anterior altamente selectiva más vagotomía posterior truncal. Como han visto, se han realizado numerosos avances en cirugía de diferentes especialidades a través de estos últimos años. Pero esta cirugía no puede ser realizada sin todo un instrumental y equipo necesario. Dentro de esos, la torre de laparoscopía. La ingeniería óptica y la tecnología de imagen han jugado un mayor rol en el campo de desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, por la producción de imágenes parecidas a la vida real que ayudan en la disección exacta. Las bases del sistema de videoimagen incluyen la cámara, el telescopio, el cable de luz, la fuente de luz y el monitor. La cámara, que es la CCD, dispositivos de carga acoplados, son sensores diminutos con sensores diminutos píxeles. Transforman las señales de luz en señales electrónicas. Vienen de un chip que juntan los colores y de 3 chips que capturan la luz en sus 3 componentes, rojo, verde y azul.
El laparoscopio. El médico británico Hopkins inventó el laparoscopio actual en 1952, compuesto por una serie de lentes en barra en el centro con un borde de fibra óptica en el lado externo. La fibra óptica lleva la luz dentro de la cavidad abdominal y el sistema de barras de lentes transmite la imagen del abdomen a la cámara, para lo cual es fijada al extremo proximal del laparoscopio. Captura estas imágenes, las procesa y las muestra en el monitor. El tamaño varía desde 0.8 hasta 14 milímetros de diámetro. El más usado es de 10 milímetros. Según el ángulo de visión frontal, puede ser de 0 grados si es frontal o angulada de 30 y 45 grados. El cable de luz. La luz es transmitida desde la fuente al área de disección a través del cable de luz y el manejo de fibras en el laparoscopio. Son de dos tipos: el cable lleno de líquido y los cables de fibra óptica. Fuente de luz. Son equipos vitales que ayudan en producir imágenes con brillo e igual iluminación. Existen dos tipos de fuente de luz, la halógena y la de xenón. Las lámparas de halógeno son económicas y suficientes para la cirugía laparoscópica básica. Las lámparas de xenón van desde 175 a 300 watts. Estas últimas producen una intensa imagen de luz que se aproxima a la que produce el sol, y actualmente considerada la fuente de luz estándar para cirugía laparoscópica. El monitor o los monitores son el extremo final de la cadena de imagen. Su calidad es esencial para una adecuada imagen. Los monitores médicos de alta resolución con múltiples entradas son ideales para las cirugías laparoscópicas avanzadas. Actualmente incluyen monitores análogos y digitales de alta gama. El insuflador es un aparato que genera ingreso de aire de CO2 que crea el neumoperitoneo, que se debe mantener entre 12 y 14 milímetros de mercurio. Como aprecia en la imagen, ¿no?, luego del ingreso de la aguja o los trócares se realiza el neumoperitoneo, que amplía el espacio en la cavidad y se pueden utilizar los instrumentos para la cirugía. Dentro de los instrumentos quirúrgicos, la diferencia al instrumental clásico es la presencia de tubos largos y mangos adjuntos. El diseño se mantiene a los instrumentos clásicos. Estos usualmente son de 33 milímetros de longitud. Existen desechables y reusables. También se usan los trócares dentro de cirugía laparoscópica, que son accesos entre el exterior y la cavidad abdominal. Estos pueden ser de 5 milímetros de diámetro o de 10 milímetros, incluso hasta de 12. También los hay pediátricos, ¿no?, de 2 y de 5 milímetros. Dentro de las técnicas que se utilizan de abordaje en laparoscopía de abdomen, tenemos la posición francesa y la posición americana. En la posición francesa, el cirujano se ubica entre las piernas del paciente. El ayudante y la cámara van a la izquierda del paciente. En la posición americana, el paciente tiene las piernas cerradas, el cirujano y la cámara van a la izquierda del paciente y el ayudante va a la derecha del paciente. Pasos en la cirugía laparoscópica. Primero sería la colocación de la aguja Everest a nivel umbilical o subcostal derecho, o también se puede usar un abordaje tipo Hassan, que es el abordaje abierto a nivel umbilical. Luego de crear el neumoperitoneo, que no debe ser mayor de 15 milímetros de mercurio,
se colocan los trócares bajo visión directa según el procedimiento a realizar, ya sea una apendicectomía, colectomía, etc. Luego se aborda el órgano a operar hasta finalizar la cirugía. Esta pieza operatoria generalmente se extrae en bolsa estéril. Luego se hace una revisión de hemostasia y se retiran los trócares nuevamente bajo visión directa para evitar riesgos y complicaciones en la pared abdominal. Y luego se hace el cierre de los puertos. Otro tema a tratar sería lo que es la toracoscopía. La toracoscopía es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva por medio de la cual se puede acceder a la cavidad torácica con la finalidad de hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Como se aprecia acá, tenemos introducida la cámara, separadores y las pinzas que manipula el cirujano para realizar la cirugía. Sobre la cirugía robótica. La robótica y la telerobótica ofrece soluciones a los riesgos persistentes de la cirugía laparoscópica, como son la plataforma de video inestable, movimiento limitado, instrumentos laparoscópicos rectos, imagen en bidimensional y la mala ergonomía para el cirujano. Ya no es ciencia ficción. Hay muchos hospitales en la que los cirujanos operan sentados a 15 metros de la mesa en la que está el enfermo, ayudados por robots. Los especialistas logran resultados fantásticos. Además, el uso del ombligo para realizar la intervención o la utilización de orificios naturales como la boca, el ano o la vagina para extirpar órganos completos está revolucionando la cirugía. En 1983, el doctor James McEwen y Geoff Outridge crearon en Vancouver, Canadá, el primer robot cirujano, el Artobot, en colaboración con un cirujano ortopedista, el Dr. Brian Date. En el año 1985 desarrollaron el Puma 560, un robot multiarticulado, un concepto base en robots actuales. Movía objetos y era capaz de colocarlos en cualquier lugar que estuviera a su alcance. Fue utilizado para insertar una aguja en una biopsia cerebral utilizando como guía un tomógrafo computarizado. El Imperial College London desarrolla en 1988 el Probot, que sería utilizado en una cirugía prostática. En agosto de 1993, el doctor Jonathan Safkier realizó la primera colistectomía laparoscópica asistida por un robot. En 1991, Computer Motion diseñaron el primer robot para cirugía mínimamente invasiva. El primer producto exitoso fue el AEPSOP, una cámara a control remoto. Luego de esto se crea la cámara robótica Sócrates. También tenemos datos de la creación del sistema Zeus, que consiste en 3 brazos robóticos, 2 para manipular los instrumentos y 1 para la cámara, comandado por voz del cirujano. Luego, en los últimos tiempos, hay la creación del sistema quirúrgico Da Vinci. Incluye un sistema de visión Insight 3D, los instrumentos EndoReach diseñados para asemejar los movimientos de las manos humanas, muñecas y dedos, y la consola del cirujano, que contiene los controles maestros que usa el cirujano para manipular los instrumentos EndoReach. Podemos apreciar acá la consola del cirujano, que es el centro de control del sistema desde que el cirujano opera. Los pedales combinados con los manipuladores controlan los brazos del robot. Recoloca los manipuladores y cambia entre el brazo 2 y 3, ¿no? Donde también mueve la cámara y se enfoca la cámara. Tenemos la torre, ¿no? Con una cámara portátil, con el sistema de grabación, ¿no? La conexión de electrobisturí y la iluminación y los insufladores. En cuanto un poco a la historia del robot Da Vinci,
El prototipo original para el sistema Da Vinci fue desarrollado a fines de 1980 en el antiguo Instituto de Investigación de Stanford, bajo contrato con el ejército de los Estados Unidos, mientras que el trabajo inicial fue financiado en el interés de desarrollar un sistema para realizar la cirugía remota para el campo de batalla. Las posibles aplicaciones comerciales eran aún más convincentes. Estaba claro que para los involucrados en esta tecnología podría acelerar la aplicación de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para una gama más amplia de los procedimientos quirúrgicos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la cirugía robótica? Dentro de las ventajas, mejora la visión del área quirúrgica. Se puede operar a distancia. Manipulan muchos objetos. Aumentan las imágenes en tamaño. Facilitan las cirugías. No se cansa. Dentro de las desventajas, su empleo es muy costoso. No tienen la capacidad de raciocinio. Su programación es complicada, ¿no? Disminuye la sensación de tocar, la sensación de textura, de viscosidad, la sensación de temperatura, y requiere un entrenamiento mucho más amplio y más costoso. ¿Qué futuro nos espera dentro de lo que es cirugía de avanzada? Posiblemente resonancia magnética o tomografía en tiempo real, que sería lo que es realidad virtual. Telecirugía, es decir, operar a distancia, ¿no?, de un país a otro. O robots con inteligencia emocional. Bueno, esto sería todo. Agradezco a ustedes por la atención. Buenas tardes.